Perfecto, gracias Mariano. Bueno, buenas tardes. Va a comenzar en este caso el panel que va a tratar sobre auditoría y control de la gestión pública y el control parlamentario. Nos van a acompañar en el panel la contadora McAllister, la doctora Ivanega y el doctor Mira Estrada. Le damos la palabra a la contadora McAllister para que comience ella con su exposición. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Centro de Estudios de la Universidad Austral por la invitación. Muchas gracias porque sé que tuvo mucho que ver a la doctora Miriam Ivanega, porque sé lo comprometida que está con el control público, y no solamente con el control público, sino también con la cuestión federal, porque la veo recorrer las provincias y dando conferencias y apostando a que el control hace al bien común. Así que gracias, Miriam. Bueno, la verdad que cuando me invitaron a dar la charla en el marco de los 40 años de la democracia, y en el marco también de hablar de las políticas públicas de este país, se me vinieron a la cabeza un montón de reflexiones, porque la democracia justamente cuenta en discutir públicamente las políticas públicas. Y en estas reflexiones me dije: cuánta desconfianza por parte del ciudadano, qué alto está el índice de nivel de corrupción, qué cantidad de normativa que tenemos dando vuelta en este país, cuántos desvíos que hay y qué falta de visibilización que tenemos los organismos de control y qué falta de coordinación tenemos con el Parlamento y, en mi caso, en la provincia de La Pampa, con la Cámara de Diputados. Cuánta deuda que tenemos con la sociedad, los organismos de control externo, me dije. Pero a su vez también me planteo que estamos entrando a un concepto que es la buena gobernanza, el buen gobierno, a la integridad de las políticas públicas. Entonces, detrás de las reflexiones me planteo: no todo está perdido, hay muchas cosas por hacer. En esto de trabajar con las políticas públicas y los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, dije: ¿cómo funcionan las políticas públicas entre los tres poderes? ¿Qué hace el organismo de control externo con esos tres poderes? Sabemos que en el territorio de la Argentina, en el territorio nacional, conviven 3 o 4, mejor dicho, niveles de gobierno. El gobierno federal, el gobierno de las provincias, el gobierno autónomo de las municipalidades y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno de ellos dicta su propia constitución, las provincias, y determina en sus constituciones su propio modelo de control externo, sus competencias, qué tipo de control quieren instaurar en su provincia. Y es un sistema muy complejo, créanme, porque cada provincia tiene su forma de controlar. La nación tiene su forma de controlar. En el marco de este sistema complejo que existe en la Argentina, hay una experiencia federal, que es la Red Federal de Control Público, donde las provincias, con sus organismos de control, trabajan con la SIGEN y auditan los fondos nacionales que llegan a la provincia, que ocupan el 70 o el 80% de los presupuestos provinciales. Ahora bien, este es el contexto en el que nos encontramos, un contexto complejo. Y lo que digo es: las provincias tenemos un rol fundamental, porque en el año 92, en el mismo momento que se cambia el Tribunal de Cuentas por la Auditoría General de la Nación, se transfieren gran cantidad de los servicios, los educativos, los de salud, las políticas públicas, se trasladan a las provincias. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que son las provincias los verdaderos motores de desarrollo que tiene este país, porque son las que implementan, las que evalúan, las que gestionan las políticas públicas. Si nos ponemos de acuerdo que el control es el que limita el poder, ¿cuál es el rol entonces que tenemos los organismos de control externo o las entidades fiscalizadoras superiores, como nos gusta llamarnos a nosotros? Porque no importa si nos llamamos tribunales de cuenta, no importa si nos llamamos auditorías, no importa si nos llamamos contraloría, importa las competencias que tenemos, qué es lo que controlamos, cómo lo hacemos, porque vivimos en un Estado de Derecho y sabemos que los tres poderes
tienen este sistema de equilibrio de frenos y contrapesos. Ahora bien, ¿cómo interviene el organismo de control en este sistema? ¿Cómo colabora con el Parlamento y en mi caso con la Cámara de Diputados? Dice el doctor Neirotti, y me gusta subrayarlo siempre, que los organismos de control recorren los vasos capilares de la administración pública y se enfocan en el buen uso de los fondos públicos, en el cumplimiento del debido proceso y además a la legalidad de los actos. ¿Qué hacen mientras recorren estos vasos capilares? Nosotros vamos detectando que no haya desvíos por corrupción, que no haya desvíos por negligencia o que no haya desvíos simplemente por una ineficacia administrativa. Entonces, vuelvo al punto de partida. ¿Cuál es la función de los organismos de control y específicamente soy presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa? ¿Cuál es el rol que tengo con la Cámara de Diputados de la provincia? Necesito crear valor público, necesito concatenarme con el organismo, con el Poder Legislativo, necesito transformarme en una herramienta eficaz de ese Parlamento, de esa Cámara de Diputados. Necesito que sepan qué tipo de control realizamos nosotros, porque el Parlamento solo no puede, porque no tiene los elementos técnicos, porque no tiene las capacidades y porque no tiene la cantidad de gente que se necesita para efectuar el control. No nos quedemos que el Poder Legislativo genera leyes. Tengamos en cuenta la capacidad y la necesidad y la obligación que tiene de controlar el poder político, de controlar la oportunidad, el mérito y la conveniencia. Necesitamos que nos presten atención. Necesitamos llegar a los estándares internacionales. Es imprescindible. La corrupción está enquistada en el mundo y hay organismos internacionales preocupados. Necesitamos entrar a la OCDE, porque la OCDE habla de integridad pública y dentro de los 3 pilares que tiene la OCDE de integridad pública, uno es la rendición de cuentas eficaz. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción habla de la rendición de cuentas eficaz. La INTOSAI determina 8 principios o premisas para llegar a una rendición de cuentas eficaz. La INTOSAI nuclea las entidades fiscalizadoras superiores. Sobra normativa. No necesitamos normativa, no necesitamos nuevos organismos. Necesitamos dotar y prestarle atención a los organismos que tenemos, necesitamos organizarnos, necesitamos crear observatorios, trabajar en conjunto con el Parlamento, con la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, con los organismos de control externo, con los internos. Necesitamos dar respuestas a la sociedad que está cada vez más desencantada. Vuelvo a repetir, los organismos deben ser piezas fundamentales y herramientas fundamentales para el Parlamento. No hay un sistema mejor que otro, no hay un tribunal mejor que otro, no hay una auditoría mejor que otra. Hay 22 tribunales de cuentas en la Argentina, hay 2 auditorías, la de la Ciudad de Buenos Aires y la de Salta. Y hace 2 meses aproximadamente, cuando fue la reforma constitucional de Jujuy, se determina que el tribunal se transforma en auditoría. Si yo pudiera preguntar a alguien del público si sabe lo que ha pasado en Jujuy, que el Tribunal de Cuentas ha cambiado para hacer una auditoría, seguramente ninguno me contestaría que lo sabe. Vuelvo a repetir, necesitamos visibilizarnos, no nos conocen, algo nos está faltando o algo mal estamos haciendo, digo yo que tengo mucha autocrítica. En la provincia de La Pampa nosotros ejercemos distintos tipos de controles. El control previo, que es el previo al dictado del acto administrativo. Tenemos funciones jurisdiccionales con juicio de cuentas y juicio de responsabilidad, lo que significa que podemos aplicar cargos o multas, es decir, tenemos funciones o competencia sancionatoria. Y tenemos además auditorías. Auditorías que hemos reglamentado nosotros unilateralmente porque tenemos una ley del año 69 que necesitamos y queremos modificar, y en esa ley no se hablaba en ese momento, por supuesto, ni del sector público que tenemos ahora, donde intervienen también las empresas del Estado, las que tienen capital estatal mayoritario,
y tampoco las técnicas de auditoría se incluían en ese momento. Para nosotros sumamente importantes en este momento. La verdad que insistir quién hace mejor el control es caer en un absurdo. Hay que trabajar en tener todas las herramientas de control dentro de los organismos, porque es la única manera que nosotros vamos a zanjar esa deuda con la sociedad y vamos a corregir los desvíos de corrupción. Nosotros siempre decimos que no hay nada más interesante que tener el Tribunal de Cuentas en la calle. Estando en la calle el tribunal, detectamos nosotros en su momento facturas apócrifas, denunciamos penalmente a las comisiones de fomento que mentían con sus facturas y mentían en los fondos públicos que son nuestros. Quiero terminar con 2 ejemplos de vinculación entre lo que fue el organismo de control externo de la provincia de La Pampa y la Cámara de Diputados. Porque es donde decimos las políticas públicas tienen que estar basadas en la evidencia. Y quiero con estos ejemplos evidenciar que podemos trabajar en conjunto y que debemos hacerlo cada vez más. En oportunidad de la pandemia, con el tema vacunación, la provincia de La Pampa tomó la decisión que todos los gastos pasaran por el control previo. Es decir, si se necesitaba un freezer especial para que la vacuna estuviera resguardada, se compraba con distintos pedidos de precio o licitación, de acuerdo a la urgencia que se tuviese. Se trabajó en el recurso humano, se trabajó en la infraestructura, previo al dictado del acto administrativo. Luego de eso, se trabajó en el control posterior, se trabajó en la función jurisdiccional. Lo que se observó y se controló que todo lo que se había dicho que se iba a comprar, se hubiese comprado. Y toda la capacitación que se iba a dar, se hubiese dado. Ese fue el control posterior. Pero terminamos con el gran informe de auditoría, que nos pareció que era lo que englobaba absolutamente todos los controles, porque era un control integral e integrado. Ese control de auditoría lo trabajamos también con la Sindicatura General de la Nación, que nos dio la potestad de hacerlo a partir de la llegada a la provincia de La Pampa de la vacuna y cómo se había instrumentado hasta que estaba en cada pueblo o en cada localidad de la provincia. Ese informe fue enviado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que hiciesen el control político. Es decir, que hubo todo un andamiaje de trabajo dentro del organismo y técnico y en el buen uso de los fondos públicos que evaluó el Tribunal de Cuentas y que ya tenía una parte realizada el Poder Legislativo. A él le compete el control político, el control de oportunidad, mérito y competencia. Otro ejemplo que tengo para darles y para mostrar cómo se trabaja y cómo nos concatenamos y cómo salimos de este corset que tenemos de que todos los organismos trabajamos por separado y no nos juntamos. Nosotros tenemos una sociedad que maneja el petróleo, una sociedad con capital estatal mayoritario que se ocupa del manejo del petróleo de la provincia. En oportunidad de la visita del ministro de Hacienda al Poder Legislativo, en un momento de interpelación, esto fue público además, el ministro pide que se apaguen los micrófonos y con una frase célebre dice: porque si no vamos presos. Estaba en el Poder Legislativo, estaba ante la presencia de todos los diputados. Se apagaron los micrófonos, pero se filmó lo que decía el ministro de Hacienda. ¿Qué decía? Que habían hecho unos contratos de alquiler, que con esos contratos de alquiler iban a pagar menos impuesto al valor agregado, iba a pagar menos IVA. Era una ilusión. Esto saltó a la luz, obviamente, ¿y quién fue llamado a la Cámara de Diputados? El Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa, que tenía hecho todo el estudio de los alquileres que se pagaban en ese momento. Obviamente
era todo legal, pero la Cámara de Diputados, porque estaban hechos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la normativa, pero el Poder Legislativo debió hacer el control político de oportunidad, mérito y competencia de lo que había hecho el ministro de Hacienda, es decir, dentro del mismo Estado, le miento al mismo Estado. Así que ustedes imagínense cuántas cosas podemos hacer juntos. Yo digo que hay mucha tarea por delante. Tenemos que prepararnos, como dicen las cartas iberoamericanas de la CLAD, tenemos que prepararnos para trabajar con la inteligencia artificial, tenemos que saltar cercos, tenemos que trabajar con la parte privada, tenemos que hacer que las políticas públicas lleguen al ciudadano. Y para eso los organismos de control externo tenemos mucha, pero mucha responsabilidad. Muchas gracias, doctora. Quedan algunas deja muchas reflexiones, dentro de las cuales destaco la existencia de elementos a disposición para poder controlar, la necesidad de coordinar los organismos para que entre todos fluya esa información y pueda hacerse, y luego esto del control dentro de los organismos para evitar la corrupción. Y por supuesto, en el caso que comentaba de la pandemia y el control ex ante y el ex post, fue, imagino, todo un desafío que si fue realmente conducente, muy meritorio para poder destacarlo. A continuación expondrá la doctora Ibanega, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Ella se va a referir al control externo como instrumento de construcción de sociedades democráticas. Muchas gracias Paola. Mi agradecimiento a los organizadores de este congreso, en especial al querido Mariano Palacios. Y por supuesto es un gusto compartir el panel con la profesora McAllister y el profesor Miura Estrada. Yo tendría que decir que, como buen fallo, sentencia judicial, adhiero al voto anterior. Es decir, a lo expresado por Marita McAllister. A ver, el control público es una de esas funciones que generalmente en un Estado democrático suele estar referido casi en forma exclusiva al Poder Judicial. Es decir, uno habla del control y del control de la administración, y la verdad es que lo primero que se le aparece mentalmente es el control judicial. Y esto es motivo de distintas circunstancias. Es común que el ciudadano no tenga un conocimiento de en qué consiste, ¿no?, el control externo, el control interno, quiénes son los organismos, cuáles son las competencias, pero seguramente va a saber expresar qué entiende como control judicial y quién lo ejerce. Entonces me parece que hablar del control público no judicial en los sistemas democráticos y para construirlo, implica en primer lugar el desafío de la capacitación. Un desafío de la capacitación, por supuesto, no solo de quien controla, porque se entiende que quien controla tiene que tener un conocimiento y una profesionalización suficiente como para controlar, sino también una capacitación de la sociedad. ¿Qué es lo que puede esperar de un organismo de control? ¿Qué le puede brindar un organismo de control? ¿En qué contribuye el organismo de control para mejorar su vida en sociedad? Y en este marco, entonces, creo, y si bien no es limitado al control externo, e incluso al control interno, sino a todos los controles, creo que este tipo de función debe cumplir con determinados principios, que son aquellos que en general se suelen exigir del controlado, pero que pocas veces, o
en algunas circunstancias, el organismo de control a veces no lo cumple. Y por distintas razones. No estoy hablando de que en términos de bondad, de maldad, de feo o de lindo, sino que estoy hablando en materia de la gestión propia de parte del organismo de control. En los dos primeros principios que me parece que son básicos que un organismo de control tiene que cumplir es el de la eficacia y la eficiencia. Incluidos en la ley 24.156 como dentro del marco de lo que es la gestión en la administración financiera y del objetivo del control de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, estos dos principios evidentemente también deben ser exigidos al órgano de control. Y esto nos lleva a preguntarnos, ser eficaz, cumplir objetivos, justamente es cuál es el objetivo del organismo de control. Más allá de la competencia establecida en el régimen jurídico, ¿cuál es la finalidad que persigue? Sobre esto voy a volver con otra característica. Ser eficiente. Ser eficiente implica aplicar todos los instrumentos que tiene y evidentemente los procedimientos legales reconocidos como tales para cumplir su función. Ahora, ser eficiente no solo es cumplir la norma jurídica, es contar con el presupuesto público suficiente para que pueda controlar, es contar con el personal capacitado para controlar, con la tecnología idónea para controlar, esto es evidente, y también contar con procesos ágiles que lleven a que el tipo de control que se ejerza, acá coincido con McAllister en que se trate de un control previo, de un control posterior, que sea realmente un control oportuno. Por supuesto que el control previo va a tener ciertas características, pero en general el control posterior suele ser el más castigado a la hora de la crítica respecto a que el control posterior es inoportuno. Bueno, hacia la eficiencia del control que llegue cuando deba llegar. Y que llegue cuando deba llegar va a depender del objeto de control, del proceso que se aplique, y por supuesto de este principio que incluso es convencional como el tiempo razonable que se aplique en concreto a los procedimientos de control. El tercer aspecto que me parece que es fundamental y partiendo de esa capacitación que necesita la sociedad es la transparencia del control. ¿El control por qué tiene que ser transparente? Bueno, no solo tiene que ser transparente porque hay normas de ética específicas para aquellos que controlan, que tienen que cumplir, etcétera, etcétera, y más allá de ciertas obligaciones que tienen todo funcionario público, de las declaraciones juradas patrimoniales, sino ser transparente el control implica comunicar el resultado del control, comunicar cómo se llega a ese control, ponerlo a disposición de la sociedad. Y ponerlo a disposición de la sociedad, voy a salir del ámbito nacional, va a depender también del tipo de sociedad al cual está dirigido. Porque no es satisfactorio totalmente contar o limitar la transparencia a las publicaciones en las páginas oficiales, las páginas web, cuando la sociedad no puede acceder a ella. O cuando de repente el tipo de búsqueda que uno tiene que utilizar en una página web dificulta muchas veces conocer el resultado del control. Esto hace la transparencia del control. Nos podríamos incluir en esta cuestión de la transparencia algunas cuestiones un poquito más sensibles. Cómo se planifica un control, especialmente el control previo. ¿Por qué se controlan determinados ámbitos, sectores, operaciones, recursos, gestión de recursos y no otros? Esto también hacia la transparencia. Pero la verdad es que partiendo del eje de la estructura democrática, me parece que en esta instancia por lo menos el requerimiento es esa llegada a la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a conocer el resultado del control. El otro aspecto que me parece que es fundamental es
y lo hablábamos hace un tiempo también con la doctora McAllister en Catamarca, es romper esta, yo les diría, no sé si llamarlo ideología, pero sí esa estructura que uno tiene de que el control necesariamente tiene que ser represivo. Se controla para castigar. Y el control no es para castigar, no tiene esa finalidad. El control tiene que ser constructivo, si no, no es eficiente. No cumple tampoco con su objetivo. ¿Por qué tiene que ser constructivo? Porque el control lo que tiene que permitir es mejorar la gestión, cualquiera. El previo, el concomitante, el posterior, el preventivo, cualquiera. ¿Qué es lo que construyo? Construyo una gestión que no vuelva a cometer los mismos errores que cometió y que el control pudo detectar. Es quizás, les diría, hasta un razonamiento lineal, pero realmente la idea del control, y en la gestión pública esto también se plantea, es esa concepción de que el control necesariamente tiene que terminar en una sanción o necesariamente tiene que llevar al castigo. Si yo apunto a un control que castigue, lo que me va a interesar es el resultado del castigo. Pero lo que no me va a interesar es qué pasa después del castigo. Porque generalmente lo que se produce es que haya muchos castigos, un efecto multiplicador. A mí lo que me interesa es que realmente la gestión mejore, sea una gestión adecuada, razonable, una gestión eficaz, eficiente, y para eso el control contribuye. También el control externo, no solamente el control interno, fundamental el control externo, mucho más cuando se ubica en un plano del poder legislativo. Cuando más de una vez me han preguntado sobre las bondades o no y las críticas que pudiera tener la ley 24.156, siempre respondo que para mí el sistema es perfecto. A veces que funcione o que no funcione un sistema no es por el sistema en sí mismo, sino realmente qué es lo que le falta al sistema para, digamos, completar ese funcionamiento, o cuáles en la práctica han sido algunos desvíos que no han permitido. Pero el sistema, cuando uno lo ve en la ley, no tiene fisuras, y mucho menos cuando después en la reforma constitucional de 1994 incluyo expresamente a la Auditoría General de la Nación en el Poder Legislativo. El control está en el Poder Legislativo, porque en el Poder Legislativo está representado el pueblo, y está representado las provincias. Por eso, y porque el Poder Legislativo es el poder que aprueba el presupuesto público y aprueba las leyes que van a afectar el funcionamiento de todo el Estado. Entonces, el poder que necesita información para darle contenido a sus normas es el legislativo. Por eso es correcto ubicar el control externo en el legislativo. Ahora bien, las críticas sobre la función, si funciona, no funciona, si es suficiente, si la sujeción al poder legislativo no es una especie de politización del control, lo dejamos para un debate en otra oportunidad. Pero el sistema en sí está diseñado para que la información la tenga aquel que va justamente a dictar las leyes que van a regir a todo el Estado y van a regir a la sociedad. Y por supuesto, porque va a tener una información de los controles. Y un control que en el caso de la 24.156 es muy amplio por parte de la Auditoría General de la Nación. Controla privados con los concesionarios de servicios públicos, controla deuda, entes autónomos, convenios con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público, controla el propio Poder Legislativo, tiene toda la información, controla sector público y por lo tanto es un control que brinda una información sustancial. El otro aspecto que me parece que es importante, y si bien en el ámbito nacional ha tenido una solución, al cual yo también creo que ha sido muy valorada con la ley 24.156, es el control de gestión, que todavía algunas provincias se resisten. Cuando uno refiere a la gestión y a la economía, a la eficacia, a la eficiencia, está realmente mencionando a la administración. Es administrar. Gestionar es administrar.
Y cuando yo controlo, y controlo objetivos presupuestarios, objetivos propuestos en las leyes, y después llevadas a reglamentos, a actos y a contratos, evidentemente, no es que yo voy a eliminar el control formal o el control de legalidad. El control de legalidad va a estar inserto en ese control de gestión. Va a haber un control de juridicidad, en realidad, inserto en la gestión, pero va a ir mucho más allá de controlar la mera regularidad del procedimiento. Siempre pongo un ejemplo en materia de contrataciones, y es: toda contratación pública nace para cumplir un objetivo, ya sea un bien o un servicio para la propia organización o directamente para los terceros. Directa o indirectamente, aún aún aquella necesidad interna va a tener un rebote en el tercero, porque va a mejorar la organización en la medida en que tenga los elementos para gestionar. Una contratación mirada desde lo formal, en el cálculo de el plazo para publicar, el plazo establecido para la presentación de oferta, la hora de la presentación de oferta, es un control sumamente importante. No les quepa la menor duda. Pero la pregunta final es: ¿se cumplió el objetivo que se tenía con la contratación? Cuando llegué al final de la ejecución, ¿realmente he podido hacer una evaluación de si el bien recibido, el servicio que se presta, la obra que se construye, responde realmente al objetivo que debió haberse tenido en cuenta? Me parece entonces que este control de gestión es un control fundamental en la construcción de los sistemas democráticos. No solo porque es un control, y en el caso de la nación, en cabeza de quien pertenece o tiene una autonomía funcional, presupuestaria, pero está en el ámbito del Poder Legislativo, sino fundamentalmente por el tipo de información que va a obtener para después mejorar justamente la administración y la tramitación de los contratos, de los actos, de los reglamentos, etc. Por último, una de las deficiencias y que no solamente se corresponde con nuestro país, yo creo que son deficiencias, si uno tomara los organismos de control de toda Latinoamérica, vería que es lo mismo, es la falta de coordinación. Y la falta de coordinación dentro de las propias jurisdicciones. Me voy a limitar a la nación. La falta de coordinación. ¿Y por qué? Por la cantidad de organismos de control que uno puede en realidad detectar que existen en un ámbito determinado. Auditoría, sindicatura, unidad de auditoría interna, oficina anticorrupción, bueno, por supuesto las procuradurías, entes reguladores de servicios públicos. Después tenemos los organismos de control con cierta especificidad, ¿no? Banco Central, superintendencias, asociaciones de usuarios y consumidores, defensores del pueblo, lo tengamos designado o no lo tengamos designado, la defensoría existe. Es decir, las cámaras parlamentarias, ¿no? Las cámaras de las legislaciones, más el propio control del Poder Ejecutivo a través de toda su estructura. La verdad es que si algo no carecemos es de control. Entonces, la pregunta es, ¿estos controles en realidad, como resultado, han mejorado la gestión? ¿Mejoran la gestión? ¿No será que la suma de controles en realidad lo que produce es la disminución del control efectivo? El mismo tipo de información que se puede estar, que puede ser objeto de estudio, de investigación, de evaluaciones de un organismo, es útil para otro organismo de control. ¿Hay coordinación entre ellos? ¿Existe realmente un eje
que esté en el ámbito del legislativo, esté en el ámbito del ejecutivo, esté en el ámbito de una empresa sociedad del Estado, realmente yo pueda decir, tengo un sistema que se va integrando con elementos que tienen una interrelación, y la interrelación, ¿cuál es el eje? La información. La información. Es la misma información que evita, primero, omisiones en el control. Segundo, contradicciones en el control. Tercero, que todos terminen diciendo lo mismo en distintas épocas, cuando en realidad podrían haber tomado otros objetivos de control. 3 como base. En síntesis, creo que todos tenemos una tarea, y la tarea es volver a pensar en el control público no judicial. Creo que es necesario que cada uno de los que están en la función pública, en la academia, en distintos roles, vuelva a repensar en la utilidad del control no judicial. ¿Para qué? Para mejorar la vida de la sociedad, para mejorar la gestión, pero también para no transferir al Poder Judicial las fallas del sistema del control. Porque la última pregunta que deberíamos hacer es si el Poder Judicial en realidad no estaría tratando temas que quizás, o conflictos que quizás pudieran haberse sido solucionados con controles eficaces y eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, también aquí se abrieron unas cuantas reflexiones, ¿verdad? No solo por su exposición, sino también que usted las ha motivado. Yo recojo la idea del manejo estratégico y el control que debe haber sobre eso, ¿verdad? Cuando usted ponía el ejemplo de las contrataciones públicas, es decir, no solo el control del proceso en sí, por un proceso, sino el resultado y a quién llega ese resultado si es que llega. Y la idea de control constructivo también, porque independientemente de una gestión que puede ser castigada, si lo ponemos entre comillas, lo importante es generar capacidades, que usted lo mencionaba antes. Y seguramente su última apreciación sobre repensar los controles para volver al modelo de la eficiencia. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora al doctor Gabriel Miura Estrada. El doctor es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Es profesor también de la Diplomatura en Derecho Parlamentario de la misma universidad y tiene una dilatada carrera en el sector público nacional, desempeñando actualmente como Auditor General de la Nación, designado por la Cámara de Diputados de la Nación para el periodo 2016-2024. Él se va a referir a las reflexiones a 30 años de la creación de la AGN. Bueno, muchas gracias, Paola. Muchas gracias sobre todo a la querida Universidad Austral por esta invitación, y saludo a mis compañeras de panel, destacadas profesionales y expertas en materia de control. Creo que es realmente muy oportuna la inclusión de este panel sobre auditoría y control parlamentario, particularmente en este taller internacional convocado en ocasión de los 40 años de la democracia, ¿no? Recuerdo yo que la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 ya establecía en su artículo 15 que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público. O sea, la idea del control y la rendición de cuentas está íntimamente unida a la idea de un sistema republicano. Claro, no me quiero repetir porque la verdad que, como dijo la doctora Ibanega, comparto plenamente lo que dijeron y no quiero volver a transitar ese camino, así que una parte de mi exposición la voy a obviar porque implicaría reafirmar cosas que ya se sostuvieron. Una reflexión sí quería hacer respecto de, y me parece muy importante, del tema del control de gestión. En organismos como la AGN, que ya no tienen la función jurisdiccional contable, la AGN no tiene esa posibilidad de aplicar sanciones, de someter a aprobación la rendición de cuentas, hacer cargos patrimoniales. La función fiscalizadora propia adquiere mucha importancia.
Si uno pensara en un programa de gobierno, supongamos como ejemplo un programa que se propusiera llegar con alimentos a comedores escolares, con la idea de evitar la deserción escolar y alimentar a los chicos que van a las escuelas. Una primera forma de auditar ese programa, cuando se hace auditoría en función fiscalizadora, sería una auditoría de cumplimiento, ¿no? Lo que también decía la doctora Ibanega, el cumplimiento de las normas. Uno podría verificar si los alimentos se compraron respetando el régimen de contrataciones, pero aún la auditoría de cumplimiento no se limita al control de la legalidad formal, sino también suele abarcar lo que se llaman las buenas prácticas, que son criterios de buena administración que no tienen necesariamente una consagración normativa, pero que para una gestión transparente es recomendable que se sigan. Entonces el control de cumplimiento en este caso es un poco más amplio que el que puede hacer un servicio jurídico donde va a verificar estrictamente el cumplimiento de las normas positivas. Después podríamos hablar del control de gestión, que efectivamente apunta a verificar las 3 o 4 E's de las que hablamos los auditores, ¿no? La eficiencia, eficacia, efectividad, economía, en definitiva, cómo se gestionó, si se lo hizo. En este caso sería, por ejemplo, si los alimentos realmente llegaron a los comedores escolares, si llegaron al menor costo posible, de la manera más eficiente posible, si no hubo derroche. Pero aún este análisis, que obviamente es mucho más interesante que el solo análisis de cumplimiento, puede dejar también margen para profundizar un poco más el estudio y llegar a lo que se llama las auditorías de impacto, ¿no? Que son, en definitiva, analizar el programa en su conjunto y pensar un programa bien diseñado, supongamos de vuelta del que hablaba como ejemplo, tiene que haberse propuesto antes lograr ciertos objetivos, en este caso reducir la desnutrición o la deserción escolar. Y si está bien diseñado, tiene que haber establecido primero una línea de base de cuál es la realidad sobre la cual quería actuar e indicadores para poder saber si esa acción de gobierno produjo el resultado que se propuso o no lo produjo. Entonces la auditoría de impacto propone un análisis donde, a pesar de que por ahí se haya cumplido con todas las normas, con las buenas prácticas, que hayan llegado los alimentos a los comedores escolares, que se hayan comprado al menor precio posible, que no haya en ese caso ningún desvío, y sin embargo, a lo mejor, si el programa está mal diseñado, no se obtienen los resultados que se buscaron, que no es solamente llegar con los alimentos, sino reducir la desnutrición, reducir la deserción escolar. Entonces, creo que la auditoría de impacto termina de completar el análisis del programa y me parece que hacia allí deberíamos ir, ¿no? Hecha esta reflexión, yo lo que el camino que quería seguir me parece que, como también se dijo acá, el sistema de control a nivel nacional tuvo una importante modificación desde el año 1992, a fines de 1992, cuando se sancionó la Ley de Administración Financiera. Efectivamente se cambió el sistema de aquel viejo Tribunal de Cuentas, que tenía ya casi 40 años, creado por decreto de ley en 1956, que tenía la función jurisdiccional y la función de fiscalización también, a este nuevo esquema de Auditoría General de la Nación, siguiendo el criterio de lo que se conoce el sistema más anglosajón, más parecido a lo que es la auditoría de Estados Unidos o del Reino Unido. Pero al poco tiempo de sancionada la ley, se reformó la Constitución y se consagró el artículo 85 de la Constitución Nacional, nuevo artículo 85, donde se incluyó a la Auditoría General de la Nación, y eso produce o obliga necesariamente a releer la Ley de Administración Financiera en la parte que se refiere a la auditoría en clave constitucional, porque la novedad de la constitucionalización de este órgano de control produjo algunas modificaciones respecto de lo que era el diseño original establecido en la ley y que deberían dar lugar a algunas reflexiones por lo menos. La ley, el artículo en cuestión, manda dictar una ley que todavía está pendiente. Entonces hoy la Auditoría General de la Nación se rige por la ley preconstitucional, pero bueno, leída en criterio constitucional. Allí donde se puede reinterpretar la ley a la luz del nuevo artículo 85, así se lo debe hacer. Es interesante que el artículo 85 comienza
colocando la atribución del control de todo el sector público nacional, dice el artículo. Este concepto de sector público nacional seguida nos trae a la cabeza lo que dice la Ley de Administración Financiera, ¿no? Es el esfuerzo más grande por definir todo lo que es el Estado nacional, no dejar nada fuera. El control externo del sector público nacional será atribución propia del Poder Legislativo. Se dijo también acá, el titular originario del control es el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación. La auditoría aparece después, en el segundo párrafo, como organismo de asistencia técnica del Congreso, y en el texto constitucional limitado a lo que es el control de la administración pública. O sea que en el mandato constitucional, en principio, la Auditoría General de la Nación, su objeto de control es la administración pública y no el resto del sector público que no es administración pública. Más allá de que la ley, el artículo 85, permite que el Congreso amplíe el ámbito de competencia de la auditoría, y así de hecho lo hizo el Congreso mediante distintas leyes, o que la auditoría también, mediante convenio firmado con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, amplía también su control sobre otras áreas del sector público nacional que no son administración pública. Yo quería enunciar algunas de las cuestiones que yo creo que deberían analizarse en esta ley constitucional que manda el artículo 85 dictar. Digo constitucional porque tiene mayorías especiales, se exige que cuando se dicte se apruebe por la mayoría absoluta de ambas cámaras. Esa ley todavía no se dictó, pasaron ya casi 30 años, y la auditoría ha hecho un recorrido que creo que, por eso hablaba de la experiencia de los 30 años, nos permite, bueno, al menos insinuar algunos de los puntos que debería tratar esa ley. El primero se refiere a la institución del presidente de la auditoría, ¿no? En el sistema de la ley, el presidente de la auditoría era designado por resolución conjunta de ambas cámaras, y la auditoría se integra por 3 auditores más por cada una de las cámaras, designados por cada cámara en proporción a su integración política. Pero el artículo 85 de la Constitución introdujo una novedad muy poco común, que no se encuentra en otros regímenes, que es que el presidente de la Auditoría General de la Nación se designa a propuesta del partido de la oposición con mayor número de legisladores. Esto, como digo, es novedoso, no se encuentra en otros sistemas, y obliga entonces claramente a releer la Ley de Administración Financiera. Desde la sanción de la nueva Constitución, los presidentes de la auditoría pasaron a ser designados efectivamente a propuestas de los partidos de la oposición. Se designa por resolución conjunta de los presidentes de cada una de las cámaras, pero a propuesta del partido de la oposición con mayor cantidad de bancas. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál fue la intención del artículo 85? ¿Quiso que el partido de la oposición controle íntegramente la AGN? No hay respuesta para eso. Se ve que los acuerdos a los que se arribaron en el Pacto de Olivos llegaron hasta allí, porque el artículo 85 manda a dictar una ley que define su integración. La propia referencia a su integración da a entender que, por lo menos para mí, la auditoría no está integrada solo por el presidente, sino que es un cuerpo colegiado, cuya integración se tendrá que definir por la ley con estas mayorías calificadas. Es un tema discutible. Hay quienes creen que la situación actual, donde el presidente de la auditoría puede no tener el control efectivo el gobierno efectivo del organismo, porque es cuando el partido de gobierno tiene control de ambas cámaras, puede designar 4 auditores, y en cambio el partido de la oposición podría designar al presidente y otros 2. Entonces la figura del presidente queda en minoría. Ese es un tema que debería, para mí, definir la ley que se dicte. Me parece difícil que una ley pudiera pensar en un órgano unipersonal conducido por un presidente de la oposición. El recorrido, además de la auditoría hasta acá, demuestra que los consensos han llegado hasta establecer un órgano colegiado. Otra cuestión que se podría plantear es, donde también hay una diferencia entre la ley y la Constitución,
es este punto del momento del control, ¿no? La ley de administración financiera habla de control externo posterior. En cambio, el artículo 85 no usa el término de posterior. Habla solo de control externo. Claro, es control externo y que depende del Congreso, o sea que nunca debería involucrarse en la gestión, no lo debería hacer porque dejaría de ser externo y además porque hasta podría violar la división de poderes, porque el Congreso no debería inmiscuirse en la gestión. O sea que en un instituto como el que tenía el Tribunal de Cuentas viejo, donde los actos administrativos de contenido económico no se podían ejecutar sin la previa intervención del Tribunal de Cuentas, parece imposible con el texto constitucional, donde el control es ejercido ya directamente por el Congreso a través de la auditoría. Pero se puede pensar, quizás en alguna instancia de control más cercano, más par y paso a medida que se va gestionando, pero sin, por supuesto, intervenir en la gestión. Ese es otro punto que yo creo que podría la ley analizar, podría la ley considerar, y que permitiría esto que decía el doctor Ibanega, de hacer el control más oportuno, ¿no? La idea del control posterior, para los que lo ejercemos, a veces cuando hablamos con los ciudadanos, queda siempre esa sensación de que ustedes llegan tarde, ¿no? Hay que explicar, sí, bueno, que alguien tiene que ver cómo se ejecutan los programas de gobierno después y con tiempo, y es verdad que esa parte del control es necesaria también. Pero cuando hay tanta demanda de control, a veces parece que llegamos demasiado tarde. Otra cuestión que debería definir la ley es el alcance de la autonomía, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la autonomía? En el artículo 85 habla de que es un organismo de asistencia técnica con autonomía funcional. En el sistema de la Ley de Administración Financiera hay varias disposiciones que establecen alguna dependencia de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y la Comisión de Presupuesto. Varias de sus normas fundamentales, dice la ley, deben ser aprobadas por esas comisiones. Ahí es donde un nuevo régimen podría definir claramente hasta dónde llega la autonomía de la Auditoría General de la Nación. Por ejemplo, si su plan anual de auditoría lo debe aprobar el Congreso o lo puede aprobar directamente la AGM. Como decía también, la Constitución habilita a que por ley se le atribuyan otras funciones a la AGN. Que superen, que excedan su competencia original de auditar a la administración pública. Han habido a lo largo de los años algunas leyes en particular que han establecido, por ejemplo, han aclarado situaciones dudosas, como por ejemplo si la auditoría puede controlar al PAMI, que es un ente público no estatal, ya por ley específica se estableció que sí, o algunas empresas que se han reestatizado. En el caso de YPF, por ejemplo, la AGN todavía no puede intervenir, está expresamente exceptuado por medio de la ley de su nacionalización. En Aerolíneas Argentinas era así, pero bueno, ya se ha modificado y hoy la AGN puede auditar Aerolíneas Argentinas. Otra reflexión que quería hacer, bueno, ya dijimos que la función jurisdiccional contable no la tiene más la AGN. La duda que queda, yo creo que no la podría tener. En España, esto se discutió mucho, pero en España la propia Constitución habla de jurisdicción, y entonces si bien había dudas respecto de si podía tener una función materialmente jurisdiccional, ya se definió que sí. En nuestro artículo 85 no hay nada que insinúe que la AGN tenga una función materialmente jurisdiccional, con lo cual creo que por la ley no se podría establecer que la AGN pueda hacer ese juicio de cuentas que hacen los tribunales de cuentas, por ejemplo, a nivel provincial. Pero queda la pregunta en el sistema nacional, ¿ante quién rinden cuentas entonces los funcionarios que administran fondos? Y yo creo que ahí hay un punto que debería ser repensado, no para que lo haga necesariamente la AGN, pero que parece poco que solamente un funcionario que administra fondos públicos no deba al final de su desempeño rendir cuenta, y que solamente pueda tener la posibilidad de ser requerido por daños que produzca, como dicen las normas, luego de un sumario y a través de un juicio ordinario. Me parece que ese es un punto que ha quedado un poco desatendido en el sistema y que habría que repensarlo.
Una cuestión también desde la práctica donde creo que una ley especial podría significar un avance es que la AGN no tiene, como por ejemplo sí tiene el Defensor del Pueblo, un artículo, una norma que le permita acceder de manera más eficiente a la documentación que requiere. El Defensor del Pueblo dice la ley del Defensor del Pueblo que el funcionario que no remita la información que le requieran es pasible de denuncia penal, creo recordar que por violación de deberes del funcionario público. En el caso de la AGN, la 2456 no dice nada. En las normas internas se ha establecido un procedimiento en el caso de que el auditado no mande la información que se le pide, que es básicamente ponerlo en conocimiento del Congreso, pero que en los hechos es ineficiente porque se termina frustrando la posibilidad de hacer el control. Es por ahí más conveniente para el auditado que se le haga que se comunique al Congreso su falta de colaboración a que de alguna manera imperativa se logre acceder a la documentación que se está retallando. Eso hoy en día es un problema, por ejemplo con el expediente electrónico. La AGN ha solicitado muchas veces acceso al GEDE, al sistema de expedientes electrónicos, y la administración pública se ha negado a otorgárselo con el argumento de que no forma parte de la administración pública. Y muchos informes nuestros están saliendo con alguna salvedad al respecto, diciendo que no hemos podido acceder al sistema de expedientes electrónicos. Otra cuestión que se podría tratar es si la auditoría tiene facultades para citar a funcionarios, ¿no? Me parece que eso podría significar también una herramienta interesante para el control externo, la posibilidad de hacer concurrir a funcionarios en situaciones especiales para que brinden explicaciones. Para terminar, creo que un tema a trabajar y que se podría también tratar en esta ley es potenciar las relaciones entre la auditoría y el Congreso Nacional. Nuestros funcionarios, por ejemplo, son hoy muchas veces citados a prestar declaración, pero en el Poder Judicial, como testigos en causas en las cuales se investigan hechos de corrupción. Es habitual que si la auditoría tiene algún informe sobre el tema, nuestros funcionarios sean requeridos de concurrir al Poder Judicial. Pero el Congreso no está a la costumbre de citar a los auditores o a los funcionarios a ampliar alguna parte de un informe de auditoría que lo merezca. Hay un trabajo, sí, en el Congreso importante respecto de los informes, que lo hace la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, pero me parece que en esta idea de acercar un poco el control a la gente, la posibilidad de que los auditores concurran al Congreso, me parece que le sumaría interés al control. En otras entidades fiscalizadoras superiores, como por ejemplo en la GAO de Estados Unidos, eso es mucho más habitual. Concurrir al plenario o a las comisiones. Finalmente, hay un tema positivo que se verificó en estos años, que no estaba consagrado en la ley, que es haber hecho públicas las sesiones del Colegio de Auditores. Los informes de auditoría antes se aprobaban en sesiones reservadas. En el caso de España, sí lo establece la ley. La ley en España dice que las reuniones de plenario del Tribunal de Cuentas son reservadas. La Auditoría General de la Nación, a partir de la gestión de Despuy, estableció que las reuniones del Colegio de Auditores son públicas. Y creo que eso ha sido un gran avance para sumar transparencia a la tarea de la auditoría. Y finalmente, también para reducir la brecha entre el control y el ciudadano, hay otra experiencia de la AGN muy positiva, que es su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, con las ONG, con las asociaciones de vecinos. Y ha sido muy positiva la experiencia, porque se ha sumado esa instancia de consulta, no solamente para definir el plan anual de auditoría, que es lo que vamos a auditar. Muchas de nuestras propuestas de auditoría surgen de estas organizaciones de la sociedad civil, sino también durante el trámite de la auditoría. Durante el trámite de la auditoría hacemos talleres, reuniones con esas organizaciones para avanzar con ellos en el control. Y al terminar la auditoría también hacemos una instancia de rendición de cuentas con estas organizaciones en las cuales le explicamos los resultados de esas auditorías que ellos nos pidieron que iniciáramos. Para hacer esto fue necesario que tanto las organizaciones como nosotros aprendiéramos
las organizaciones que aprendieran qué es lo que puede hacer la AGN y qué es lo que no puede hacer la AGN, para tampoco generar expectativas que no se puedan cumplir. Y de parte nuestra también, de parte de nuestros auditores, comprender la visión del ciudadano y que detrás de cada expediente hay personas, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia muy linda, estamos haciendo una auditoría sobre inversiones en el sector eléctrico, y en esta consulta con las organizaciones surgió la preocupación de la situación de las personas electrodependientes que requieren un fluido eléctrico permanente por cuestiones de salud. Gente que si se interrumpe la energía pone en peligro su salud porque está conectada a dispositivos. Había una ley muy reciente que se había sancionado que le buscaba garantizar un tratamiento especial a estas familias, y de la conversación con ellos surgió la posibilidad de hacer una auditoría específica respecto de esa situación, que fue muy buena y que creo que fue un hito importante en esto de acercar el control a la gente. Así que bueno, creo que en algún momento tendrá que dictarse esa ley. Yo sé que hoy es difícil, requiere mayorías especiales. Como se recordó acá, no se han conseguido mayorías para designar al defensor del pueblo. Parece difícil hoy pensar en que el Congreso se aboque al tratamiento de un tema como este, pero no, me parece que la cantidad de temas que hay para resolver y la necesidad de fortalecer las instituciones impone que en algún momento se pueda avanzar en esto. Así que bueno, con esto concluyo. Muchas gracias y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo con un orden de atrás hacia adelante, creo que es importante destacar esto de la imposibilidad de acceso al expediente electrónico, ¿no? Porque si bien supone un avance en la gestión, que hace mucho tiempo se viene implementando, sobre todo por ahí en contrataciones públicas, que está descentralizada incluso a nivel nacional, pero que no haya acceso a esa información llama la atención, ¿no? A efectos del control. Luego, las contribuciones con respecto a los temas de la ley, también eso es muy interesante, y sobre todo la reflexión esta de a quién le tienen que rendir cuentas los funcionarios. Es decir, normalmente uno cuando deja la gestión da un parte de hasta dónde llegó, cómo, y ciertos datos para el que ingresa puede continuar, y eso parece no suceder, por lo menos en Argentina. Por último, lo referente a las auditorías de impacto, porque creo que se relaciona con su definición final, ¿no? Que la evaluación de impacto permite evaluar las políticas públicas y ver si realmente el gasto se refleja en el objetivo, que es llegar a las personas que tiene que llegar. Y en definitiva, lo relaciono con esto que usted decía, que detrás de cada expediente hay una persona, ¿no? Es como una visión humanizada de lo que tiene que ser la administración pública, trabajar para el servicio de ciudadanos, ¿verdad? Así que, bueno, con esto termino mis reflexiones, y si les parecen abrimos lugar a preguntas, y si no, hacemos un disparador entre el equipo para que el panel pueda discutir algunas. Mariano. ¿Se escucha ahí? Bueno, Sí. hola, buenas tardes. Gracias a los panelistas por las presentaciones, muy enriquecedoras todas. Especialmente resonó mucho conmigo lo hablado sobre lo que es control de gestión, control de impacto. He tenido oportunidad de participar en algunos proyectos en el sector público y bueno. Y como les comentaba, lo que se observa no es tanto la erosión de recursos públicos por desvío, por corrupción o cometido de actos ilegales. No está esa figura de alguien con una bolsita de $500 que se lleva los recursos públicos, sino más bien casos de estas cuestiones de algunos ajustes a hacer en lo que es la gestión,
cómo tener un impacto efectivo. Son muchos los casos donde hay 10 unidades de recursos públicos que se utilizaron y apenas se ha alcanzado una o media unidad de éxito. Entonces mi pregunta para el panel sería, si quisiéramos trabajar sobre este punto de reforzar la auditoría de impacto, de gestión, ¿qué deberíamos trabajar primero? ¿Cuáles serían las urgencias a trabajar en estos puntos? A ver, si escuché bien, ¿no? Este impacto de la auditoría de gestión, ¿qué es lo que debería? A ver, yo no te diría, no hay fórmulas milagrosas, no estamos hablando de milagros, estamos hablando de gestión, lo que implica, evidentemente, aciertos y desaciertos. El control de gestión, más allá de las reformas normativas que debería haber para otorgar la competencia, porque la verdad es que es necesario que el órgano de control tenga la competencia en materia de control de gestión. Esta es una cuestión primordial, ¿no? Dentro de lo jurídico necesita tener asignada la competencia del control de gestión. Yo te diría que hay un punto importante que es la capacitación de quien controla, ¿eh? Porque controlar la gestión es conocer la gestión, tener la capacitación para comprender todo lo que implica una gestión. Gestionar es derecho, fondos públicos, tecnología, recursos humanos, ambiente, medio ambiente, depende cuál sea el objeto de control. Entonces, si vos tenés la competencia, tenés la capacitación, luego habrá que aplicar los procesos y procedimientos de control de gestión. La mayoría están determinados o son guías de organismos internacionales. El profesor Miura Estrada te podrá decir mejor que yo, la auditoría tiene manuales de control de gestión, en el cual se establecen los procedimientos justamente para evaluar la gestión de una contratación, del desarrollo de una actividad, por ejemplo, de los procedimientos disciplinarios. Vos gestión controlás en general. Entonces después tenés que determinar el objeto. Pero es muy importante la capacitación, es muy importante la planificación, qué es lo que querés controlar de la gestión, el periodo que vas a controlar de la gestión. Por eso yo te diría que el primer paso es competencia, normas que establezcan los procesos y procedimientos y capacitación. Para mí es esencial. Si me permitís, Sí. Como dice la doctora Ibanega, en realidad esto es a nivel nacional. Por Claro. eso yo explicaba que estas competencias no están incluidas en las normativas de las provincias. Si bien las provincias, como yo aclaraba hoy, son las que desarrollan las políticas públicas por los servicios transferidos, aún no tenemos en nuestra normativa incluida la auditoría. Sí tenemos las funciones jurisdiccionales porque somos tribunales administrativos, pero con competencia jurisdiccional. Pero eso estamos intentando que nuestras propias normativas no comiencen a crearse organismos que vayan o en forma paralela a nosotros o que desaparezcan controles, sino incluir y no destruir, decimos nosotros, incluir estas auditorías de cumplimiento, auditorías de gestión, auditorías de impacto, auditorías legales, auditorías contables, todo el cúmulo de auditorías que esté en manos de los tribunales de cuentas. Y además me gustaría hacer una salvedad cuando hablamos del control de gestión. Muchas veces los funcionarios se acercan temerosos por un control de gestión y nosotros lo que intentamos decir es que ellos siempre van a tener la decisión política para actuar de una u otra forma. Nosotros, los tribunales, las contralorías, las auditorías, no evaluamos la decisión política que toma el Ejecutivo para decidir una política pública u otra. Lo que hacemos es controlar si una vez que se decidieron esas políticas públicas, se ajustaron a derecho primero, y si tuviésemos las auditorías, si llegaron a los ciudadanos.
Yo, Sí, 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 la palabra para el doctor, sí, justamente, doctor Miura Estrada, por favor. sí, gracias. No, comparto plenamente. Quería agregar simplemente, porque todo lo que se está diciendo es desde las habilidades del controlante, ¿no? Que tiene que tener para hacer un control de gestión y particularmente un control de impacto. Pero también desde el lado del controlado es necesario que existan programas de gobierno más o menos duraderos, porque a veces Claro, es muy difícil hacer un control de impacto, un control de... totalmente de Si acuerdo. cuando uno lo va a hacer, se interrumpió el programa, ¿no? Entonces, desde ya, si se interrumpió, no va a haber forma de medir el impacto porque ya se ha resignado el gestor público de llevar adelante ese programa. Si el programa no se mantiene en el tiempo y además no se definen buenos indicadores, es imposible hacer control de impacto. Hay algunos programas a nivel nacional que han durado tiempo y que permiten hacer el control de impacto, pero hay muchos que se interrumpen, ni siquiera con un cambio de gobierno, con cambio de gestión ministerial a veces, con muy buenas intenciones seguramente, se interrumpen, se modifican los planes y eso hace imposible hacer un control de impacto. Perdón, doctor, vinculado justamente con ese tema, creo que está muy ligado al tema de lo que es la planificación y a corto, mediano y largo plazo, digamos. No habría que evaluar proyectos o programas incluso. Quizás los proyectos sí se pueden hacer a corto y mediano plazo, pero un programa tendría que superar, quizás, al menos en mi opinión, un periodo, digamos, de gestión gubernamental o mismo de la gestión de un funcionario, como usted mencionaba. Y parecería que por lo menos en Argentina carecemos de esta visión a largo plazo, ¿no? Lo que dificulta todo este tipo de controles. No sé si coincide o... Sí, 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 absolutamente. Hace falta una gestión en ese sentido más profesional, digamos, ¿no? Que una planificación más seria, definiciones. Cuando hay una planificación que es seria y se definen objetivos a mediano y largo plazo, tiene que haber un incentivo para continuar ese programa de gobierno. Por supuesto, habrá cosas que se podrán modificar, porque la planificación también exige a rever a medida que va avanzando el programa qué cosas se deben modificar para que sea justamente más eficaz y tenga mejor impacto. Pero si cada vez que hay un cambio se modifica por completo el programa, es imposible pretender una auditoría de mayor calidad y superadora como es la de impacto cuando no hay forma de hacer un seguimiento de los programas, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de que efectivamente hay mucho por hacer, hay algunos programas, uno podría pensar desde la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, que tiene ya muchos años y donde puede haber una auditoría de impacto. O sea, creo que se puede hacer, se pueden seleccionar algunos programas que han tenido duración para hacer auditorías de impacto. Gracias, doctor. Doctor Ibanega, me gustaría preguntarle a su criterio, ¿cuál sería el procedimiento más o los procedimientos más efectivos que se tendrán que dar para poder ejercer el control a modo de combate a la corrupción? A ver, tantos. Yo no creo que haya no hay milagros y tampoco creo que haya un procedimiento o proceso perfecto, sino que creo que es una combinación. A mí me parece que, y voy a tomar lo que dijo recién Miura Estrada, con el que coincido totalmente, que como las entidades fiscalizadoras superiores son instrumentos de primer orden en materia de prevención de la corrupción. Yo no tengo dudas sobre esto, no tengo duda. Más allá de que después tengan facultades jurisdiccionales o no jurisdiccionales, yo no tengo la menor duda de esto. ¿Por qué? Porque tienen las competencias, porque tienen varios procedimientos, porque fundamentalmente en el caso nacional tienen una auditoría, tienen técnicas de control posterior amplio, de gestión, el abarcativo. Entonces, me parece que son instrumentos. Ahora, yo soy una defensora del control de gestión, como una de las técnicas que es necesario incorporar, incluso en aquellos órganos de control externos que no lo tienen. Ahora, admito lo que dice Miura Estrada,
del cambio de proyectos, de programa, y a lo que creo que hay que agregar. Cuando el que gestiona, no, o en realidad quien decide, el que toma la política pública, realmente no define bien el objetivo. No tiene un objetivo claro, preciso, que después pueda facilitar en alguna forma el ejercicio del control de gestión. Porque cuando yo controlo gestión y controlo objetivo, entiendo que el objetivo, ¿no?, está predeterminado, que hay una serie de instrumentos para aplicarlo, y cuando ese objetivo es ambiguo, es gris, la verdad es que es muy dificultoso controlar. Entonces, apuesto como un instrumento importante el control de gestión. Creo que es fundamental. Luego, creo que además esta cercanía, y que explicó muy bien Miura Estrada, con la ciudadanía, también es un instrumento de prevención de la corrupción. Me permite transparentar el resultado. Entonces, como me permite transparentar el resultado y también cómo se está llevando a cabo ciertos controles, esto no deja de ser instrumento. No pensemos en la corrupción después que se produjo. Lo que en realidad aquel que está administrando tiene que gestionar riesgos. Y uno de los riesgos que existen en la gestión pública actual es la corrupción. Entonces tiene que gestionar el riesgo de la corrupción. Una de las medidas, control interno. Apoyo muchísimo el control interno, en este sentido, como un instrumento especial. Ahora, desde las entidades fiscalizadoras superiores, control de gestión y la propia transparencia de la actuación. Muchas gracias, doctora. ¿Algunas preguntas más entre los participantes? Muy bien con lo que dijiste, che, voy a tomar posta de lo que dijiste. Y lo último. Bueno, yo no veo preguntas. Le agradezco al panel la participación, excelentes exposiciones. No, te iba a confirmar, Paola, que no hay Ah, ninguna que no. pregunta del público. Perfecto. Bueno, entonces, nuevamente, muchas gracias a los tres. Excelentes reflexiones para seguir pensando el control, la transparencia, que tiene que tener ese control también, y el impacto que el mismo tiene que generar para tener una mejor sociedad a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.